Hola, ¿qué tal mis muy queridos hermanos y hermanas que están acompañándonos en su canal Palabras de Vida? Estamos en esta ocasión, en este último video del año, compartiendo siempre con ustedes la palabra de Dios y deseando que este próximo año 2022 traiga sobre ustedes muchas bendiciones de parte de Dios, mucha salud y mucha paz. Así que agradecemos también a ustedes por su compañía siempre y por su sintonía con nosotros en esta serie de estudios, lecciones, mensajes, sermones que compartimos con ustedes siempre. Vamos en esta ocasión entonces a entrar en el estudio de la Escritura en un tema que consideramos que es muy importante que todos nosotros meditemos en él, y es el tema acerca de la venganza. En el libro de los Romanos, capítulo 12, en el versículo 19, la Escritura nos dice de la siguiente manera. Romanos 12, 19 nos dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este es uno de los versículos de la Biblia que nos habla directamente y claramente acerca de la venganza. El Señor nos está prohibiendo expresamente esta práctica, no solo en este versículo, sino en algunos otros que también vamos a estar considerando en esta ocasión. Pero lo que nosotros queremos considerar ahora es acerca de cuál es el verdadero objeto de esta prohibición de que nosotros nos venguemos de los que nos hacen daño. Desde pequeños quizá hemos sido enseñados acerca de que la venganza es algo malo por naturaleza. Desde pequeños hemos pensado que, o se nos ha dicho que la venganza no es buena, que la venganza es mala. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, nosotros llegamos a descubrir que la venganza tiene en la Escritura una connotación que es positiva y que es buena. Y esto pudiera sonar algo como algo sorprendente para muchos, como algo asombroso, porque tenemos esa idea siempre de que la venganza es mala. Sin embargo, cuando nosotros leemos en la Escritura acerca de Dios y acerca de la venganza, vamos a encontrar textos como el que vamos a leer a continuación en el libro de los Salmos, en el capítulo 94 y el versículo 1. En el Salmo 94 y versículo 1 dice lo siguiente: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. La Biblia dice además en otro texto, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 59 y el versículo 17, que Dios se viste con ropas de venganza. Y esto parece ser algo sorprendente para nosotros, porque como dijimos, nosotros tenemos siempre la idea de que la venganza es algo malo. Pero cuando nosotros leemos textos como este de Salmo 94 y textos como el de Isaías 59, 17, nos llevamos una gran sorpresa. Por ejemplo, dice Isaías 59, 17, pues de justicia, está hablando de Dios, de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Y dice, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Entonces, sabemos que para los que, como dijimos, siempre hemos visto la venganza como algo malo, como algo negativo, esto nos puede confundir un poco, porque decimos, wow, ¿cómo es que Dios se viste con ropas de venganza? ¿O cómo es que Dios es el Dios de las venganzas? La venganza, aunque siempre ha sido vista por nosotros como algo negativo, como algo malo, cuando hablamos de Dios y cuando hablamos de Dios y la venganza, notamos que
la venganza no es mala cuando se trata de reivindicar o de hacer justicia. Y Dios, como Dios es el justo o el soberano, uno de los atributos de Dios es la justicia. Entonces Dios imparte justicia sobre todas las personas dependiendo de cuál sea su comportamiento, de cuál sea su conducta. Entonces Dios, para poder impartir justicia, Él tiene que recompensar por un lado a los justos, pero por otro lado tiene que castigar a los que son malvados. Y cuando hablamos de ese castigo, estamos hablando de hacer venganza o hacer justicia de aquellos que han sufrido y de impartir justicia sobre aquellos que han hecho mal. Entonces ellos no pueden quedar sin ser recompensados por su mala conducta, por su mal comportamiento, porque de los atributos de Dios y su naturaleza dice que Dios no tendrá por inocente a los que son culpables. Esto lo podemos encontrar en varios versículos de la Escritura. Dice, por ejemplo, la profecía de Nahum en el capítulo 1 y el versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces, esta es la naturaleza de Dios. Dios es justo, y Él retribuirá a cada persona según haya sido su proceder. De manera que Él recompensa tanto al justo, pero también castiga al malvado. Con todo, Dios puede extender su misericordia sobre todos aquellos malhechores que se arrepientan, porque otro de sus atributos es la misericordia. Por esta razón es que nosotros encontramos que la venganza tiene una connotación positiva cuando se trata de Dios y de su justicia. Es como cuando hablamos de los celos. Por ejemplo, si nosotros decimos que un hombre o que una persona es celosa, entonces nosotros lo vemos como algo negativo, porque el hombre o los seres humanos por naturaleza somos malos, y entonces los celos en los seres humanos están motivados por el odio, por la envidia, por la desconfianza, por las malas sospechas. Pero cuando hablamos de que Dios es celoso, entonces estamos hablando de que el celo de Dios está motivado por el amor más puro que puede existir, por el interés incondicional que Dios tiene por los suyos y por el cuidado que Él extiende, por la protección que Dios extiende sobre sus hijos. Entonces ese es el celo de Dios, motivado por otras razones distintas a las que motivan los celos en el hombre. Entonces estamos hablando de dos dimensiones completamente distantes. Cuando hablamos de venganza en los hombres, la venganza está motivada generalmente por el odio, por el rencor, por todos esos sentimientos malos. Sin embargo, cuando hablamos de la venganza o de que Dios es Dios vengador, estamos hablando de su justicia, de que Él imparte justicia sobre buenos y sobre malos. Entonces Él hace justicia con el inocente y castiga al que es malvado. Así que por esta razón Dios dio leyes a su pueblo y puso autoridades para que hicieran justicia e impartieran castigo a todos los que obraran mal, para que el pueblo no tomara la justicia en sus propias manos. De esta manera, Dios no deja sin castigo a los pueblos que hicieron mal o que se comportaron mal con su pueblo Israel, pero sí perdonó la vida de aquellos que le hicieron bien al pueblo de Israel o de que se portaron bien con él. En ocasiones, aun cuando la ley prohibía y decía no matarás, fue Dios mismo quien ordenó a algunos de sus siervos diciendo maten sin compasión, sin distinción. Entonces algunos detractores de la Biblia, algunos que no entienden
dicen y argumentan que esto es una contradicción, porque la Biblia dice en la ley que no matarás y entonces después vemos a Dios ordenando, diciendo, maten sin compasión a todos aquellos y no respeten, no perdonen la vida de niños, ni de mujeres, ni de ancianos. Entonces, eso es lo que dicen algunos detractores, pero ¿qué es lo que pasa? Que no comprenden que cuando Dios ordena matar, en primer lugar lo hace porque Él es el soberano, Él es el dueño de la vida de todo ser viviente, y en segundo lugar Él lo hace para impartir justicia, porque bien lo dice otro texto, que la paga del pecado es muerte. Entonces toda acción debe ser retribuida, sea buena o sea mala. Si es mala, tendrá sus consecuencias, y la consecuencia de las malas acciones muchas veces termina en muerte, porque así se hace justicia sobre los seres humanos. Entonces, de la misma manera, la ley de Moisés enseñaba que si una persona asesinaba a otra, el pariente más cercano de la víctima debía quitarle la vida al asesino en venganza, o mejor dicho, para hacer justicia a aquella víctima. Eso se enseña en Números 35, del 16 al 21, en todo el capítulo 35. Y en el Nuevo Testamento nosotros también encontramos la siguiente enseñanza: que Dios ha puesto autoridades civiles para guardar el orden y para impartir justicia, en otras palabras, para hacer venganza a los inocentes. Dice Romanos capítulo 13, el versículo 1 al 4. Escuche con atención: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, escuche bien, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Escucha el versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, una vez más, dice la siguiente palabra: vengador, escucha, vengador, para castigar al que hace lo malo. Así que enseña este texto que los oficiales de los gobiernos fueron puestos por Dios para impartir la justicia en el pueblo. Es decir, en las naciones no puede reinar, no puede haber anarquía. Es decir, no pueden haber naciones en las que no hayan autoridades, porque entonces reinaría el caos. Entonces, las autoridades dice que han sido puestas por Dios para impartir justicia. Es cierto que algunos magistrados se aprovecharán de esa autoridad y abusarán de esa autoridad y se corromperán y se aprovecharán de su posición. Lógicamente esto ocurre en muchas naciones del mundo. Pero nunca olvidemos que por encima de las autoridades civiles está Dios. Y Dios será quien juzgue a los gobiernos que no cumplan su función de manera correcta y de manera justa. Así que no nos corresponde a nosotros como ciudadanos los levantamientos, sino que tenemos que dejarle a Dios el juzgar a los gobernantes. Jesús le dijo a Pilato en una ocasión: tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuese dada de arriba. Y eso se lo dejó muy claro el Señor a este gobernador. Pero mientras tanto, el propósito original de Dios, por el que Dios puso a las autoridades civiles, es este. Dice Romanos 13: ellos son siervos de Dios para conservar el orden y para proporcionar seguridad a los ciudadanos. Y añade que ellos son vengadores, es decir, ellos hacen e imparten justicia, castigan a los que hacen el mal, para hacer justicia a los inocentes, a las víctimas.
Por esta razón principal es que se nos enseña en otros textos que no es correcto tomar la justicia en nuestras propias manos. Levítico 19, versículo 18 dice lo siguiente. Estamos hablando de la misma ley de Moisés que hemos venido viendo y estudiando, que la misma ley en ocasiones ordenaba matar, pero cuando Dios lo hacía con siervos debidamente autorizados para impartir justicia, no es que esto se hacía de manera desordenada. Dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mira Proverbios capítulo 20, versículo 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová, y Él te salvará. Y el versículo que leímos de Romanos 12, 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso está en Deuteronomio 32, versículo 35. De manera que no está en nuestras manos el hacer justicia o vengarnos de los que nos hacen daño, aun cuando suframos injustamente. Porque el Señor enseña que no debemos guardar rencor. Esa es la principal prohibición al decirnos no te vengarás, porque la venganza, como vimos, está motivada en los seres humanos por el rencor, por el odio, no meramente por la justicia, porque la justicia no está en nuestras manos en esos contextos. El Señor Jesús mismo enseñó en el momento de su crucifixión que debíamos perdonar a los que nos hacen el mal, porque él mismo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces el Señor Jesús está enseñando el perdón en el mismo momento de su crucifixión, y a no guardar rencor a aquellos que nos hacen el mal. La misma enseñanza nos dejó el mártir Esteban en el libro de los Hechos capítulo 7, cuando decía que Dios perdonara a todos aquellos que le estaban ajusticiando a él, que le estaban apedreando. Y el apóstol Pedro nos enseña lo siguiente en 1 de Pedro 4:14. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que por ningún lado la Escritura nos enseña que nosotros debemos vengarnos, ni guardar rencor a los que nos hacen daño. Pero tampoco enseña que los que hacen el mal vayan a quedar sin castigo, sino que será Dios quien retribuirá a todos aquellos que actúen impíamente y a aquellos que pretendan salirse con la suya. Es decir, en la tierra Dios puso autoridades, puso magistrados para que impartan justicia sobre todos aquellos que obren el mal, y para que estas autoridades hagan justicia y venguen a los inocentes. Sin embargo, como sabemos nosotros que muchas veces las autoridades civiles pueden fallar y la justicia humana puede fallar o se puede corromper, entonces será la justicia divina la que se encargue de todos aquellos que escaparon de la justicia humana. Pero aquellos que obren el bien y que hagan el bien no tendrán por qué temer de la justicia humana o de los magistrados a quienes Dios puso como autoridad. Estos magistrados tienen la obligación y la misión y la autoridad de parte de Dios para castigar, incluso para dar muerte a aquellos malhechores despiadados, porque como decía el texto, porque no en vano llevan la espada, no en vano están armados. Entonces, dependiendo de la ley de cada país, obviamente la Escritura
autoriza o enseña que ellos están autorizados para hacer pagar a los malhechores. Y como dijimos, si algún malhechor escapara de la justicia humana, o si la justicia humana se corrompiera y no hiciere lo recto, y no hiciere la justicia correctamente, entonces todo esto lo remitiremos, o será remitido, ¿verdad? Porque nosotros podemos incluso orar por esto, para que Dios haga justicia, como oraba el salmista David: hazme venganza de mis enemigos, hazme justicia con ellos. Entonces dice el versículo 6 del capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, y aquí vamos a terminar. Segunda de Tesalonicenses 1:6 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen el 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, todo lo que escape, todo aquel que escape de la justicia humana, no escapará de la justicia divina, porque en el día del juicio del Señor Jesús, en su venida, Él pagará a cada uno según sus obras, y como hemos visto que la Biblia enseña, Él hará venganza contra todos aquellos que obren el mal y que hayan hecho daño a sus hijos, a sus fieles o a su prójimo. Gracias por habernos acompañado en esta breve lección. Que Dios le bendiga, y será hasta la próxima, y que este año 2022, como dijimos al principio, traiga muchas bendiciones de parte de Dios, mucha salud y mucha paz para todos. Será hasta la próxima. Glorioso Cristo, Rey de lo creado, hombre y Dios, te doy loor. Quiero amarte, mi dulce amigo, corona mía y Salvador.